Ya vieron que ya se cambió la foto de portada del Facebook, ¿verdad? ¿Qué estamos estudiando? ¿Cómo? Ahora no van a decir Filipenses, pues. A Timoteo. ¿Qué estamos estudiando? La carta a Timoteo. ¿Cómo se conoce la carta a Timoteo? Les pregunté la semana pasada. Epístolas pastorales, ¿no? ¿A qué cartas se les conoce como las epístolas pastorales? Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Ajá. Esas son las tres epístolas que se conocen como epístolas pastorales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque usualmente Pablo escribía a las iglesias. Entonces, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Filipenses? Pablo comienza, ¿no? Hermanos de la iglesia que se encuentra en Filipo, ¿no? No lo dice al pastor de Filipo, dice a la iglesia que se encuentra en Filipo. En estos casos, Pablo les da instrucciones específicamente a Timoteo y a Tito para un buen ejercicio del ministerio, ¿no? Él no le escribe a la congregación en sí, sino como una manera de respaldar el ministerio de ellos. ¿Se acuerdan cuáles eran los motivos por los cuales Pablo escribe la primera carta a Timoteo? Primero, que Pablo había visto que en la iglesia donde pastoreaba a Timoteo, ¿cuál era la iglesia que pastoreaba a Timoteo? ¿Se acuerdan? Éfeso. Acuérdense, Éfeso. No, pues ese es el estudio anterior. Entonces Pablo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Y la cosa no estaba yendo tan bien. O sea, habían buenas cosas, hartas cosas rescatables, pero habían ciertas cosas que no estaban tan bien. Por ejemplo, una de esas cosas es que habían personas que estaban predicando una doctrina incorrecta y que los miembros de la iglesia estaban siguiéndolos. Ese era uno de los motivos, ¿no? Entonces, por consecuencia de que había gente que estaba enseñando cosas equivocadas, nació una necesidad de ¿qué? De enseñar con más firmeza las cosas adecuadas. Y por eso Pablo muchas veces exhorta a que se valore más el estudio de la palabra, de que se animen unos a otros, que se exhorten mutuamente, que vivan dignamente como lo manda el Evangelio y todo eso, ¿no? Una cosa más que estaba sucediendo era de que los líderes que habían puesto no estaban funcionando muy bien. Entonces, muchas veces se elegían producto de la necesidad del momento, pero esos líderes no rendían. Entonces, Pablo en esta carta también exhorta a mejorar la elección de líderes. Nosotros vamos a ver que varias veces Pablo exhorta a los hombres, exhorta a las mujeres, dice los requisitos para los obispos, o sea, los requisitos para los diáconos y todo eso, ¿sí? Y como no habían buenos líderes, entonces por consecuencia la reunión, el culto estaba no tan ordenada. Entonces Pablo también busca exhortar en la carta de Timoteo el tema del culto. Y otra cosa es que Timoteo era muy joven. Entonces habían un sector de personas que eran mayores, que tal vez no lo podían mirar con mucho respeto porque era joven, ¿no? Entonces Timoteo de alguna manera necesitaba el respaldo del apóstol Pablo, ¿no? Porque a Pablo todo el mundo lo respetaba, ¿no? Pablo había fundado un montón de iglesias, entonces tenía un ministerio bastante fructífero. Entonces era difícil no respetar al apóstol Pablo. Entonces esos eran los motivos por los cuales Pablo escribió esta carta. ¿Se acuerdan? Que lo hizo después de salir de la cárcel cuando escribió la carta a Filipos, ¿se acuerdan? Sí, que Pablo escribió la carta a Filipenses en la cárcel. Después de eso fue que escribió a Timoteo. Hasta aquí. Vamos 3 semanas de estudio de la carta de Timoteo. ¿Qué cosas se les ha quedado marcado? A ver, ¿quién me dice algunas cosas? El capítulo 1, a ver, si lo tienen por ahí, ábranlo y vayan chequeando, ¿no? ¿Qué dice acerca de Cristo? Los primeros versículos del capítulo 1.
Vayan dándole sus chequeadas. ¿Qué dice acerca de Cristo? Filipenses 1. ¿Qué dice acerca de Cristo? Timoteo 1. Es para ver si están atentos. Ajá, para ver si están atentos. Los primeros versículos. A ver, Dani, lee el versículo 1. ¿El primero? Sí. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Hasta ahí. Timoteo. ¿Qué dice Jesucristo? Que es nuestra esperanza, ¿no? Entonces, Timoteo, ¿qué había en la cabeza de Pablo? Que la iglesia necesitaba cierta exhortación. Y él comienza diciendo que Cristo es la esperanza, ¿no? No está diciendo que él pone su esperanza en los métodos que les va a decir, o en las correcciones, o en las cartas, sino que él comienza afirmando de que en esos momentos que la iglesia andaba un poquito complicada, la esperanza, ¿quién era? Cristo. Y ese es el primer punto en la que esta carta nos desafía a nosotros, de que muchas veces nosotros confiamos en muchas cosas, pero no ponemos nuestra total esperanza en Cristo, en Él, en su guía, en caminar como Cristo caminó en la tierra, en buscar aprender más de Él, en conversar con Él, en reunirse con la familia cristiana, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que nos enseña esta carta. Pongamos nuestra esperanza en Jesucristo, ¿no? Luego Pablo, ¿qué otra cosa nos enseña? Que también lo hablamos, de no prestar atención a fábulas interminables, diciendo, genealogías interminables, a fábulas, ¿se acuerdan? ¿Por qué pasaba eso? Porque se habían levantado líderes que enseñaban algo distinto, ¿no? Otra cosa interesante que dice, y que lo hemos visto en las semanas anteriores, es cuando Pablo comienza a decir la lista de pecados, de que los homicidas, los pecadores, etcétera, 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 y dice algo así, de los cuales yo soy el peor, ¿no? Entonces, es Pablo, a veces nosotros nos agarramos de esos versículos así como para restregárselos en la cara de la gente, ¿no? ¿Acaso no sabes que los homosexuales, los ladrones, las prostitutas no heredarán el reino de Dios, no sé qué? A veces usamos ese versículo aislado, ¿no? Pero nos olvidamos que el propósito de toda esa frase es decir, Pablo, ¿sabes qué? O sea, Pablo lo que dice es, la gente está fregada, pero yo he sido peor que ellos. Entonces, vemos ese sentido de Pablo de ponerse en el lugar del otro, no con un afán de juzgar, sino con un afán de estar agradecidos de lo que Dios hizo por ti. Porque habría que preguntarnos, ¿dónde estaríamos hoy si es que Cristo no nos hubiera alcanzado? Yo creo que esa pregunta, cuando va pasando el tiempo, conmueve más, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en mis compañeros de colegio, que de pronto no los vi muchos años y después me los encuentro ya golpeados por la vida, robando, presos, o algunos aparentemente exitosos, pero con familias disfuncionales, solos, o muchas cosas. Yo creo que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo nos ordena. Y la verdad es que la intención de Cristo al decirnos no hagas esto no es un capricho de Dios, sino es la intención de querer cuidarnos. Porque a veces nosotros vemos así, Dios no quiere que hagas esto porque Dios es necio, terco, malo, prohibición, pero no es así. O sea, Dios nos dice, no pases esta línea, ¿por qué? Porque si pasamos esa línea nos herimos y nos lastimamos, ¿sí? Entonces, qué bonita la actitud de Pablo de decir, ¿sabes qué? De toda esta lista de pecados terribles, yo he sido peor. O sea, ese deseo de glorificar a Dios, a la obra que hizo Dios en su vida, ¿no? Recordemos que Pablo era perseguidor de cristianos y era el principal enemigo de la iglesia. Los mataba, no sé si se acuerdan de cuando apedrearon a Esteban, ¿no? Que fue el primer mártir cristiano. Pablo fue el que ordenó a lapidar a Esteban, ¿no? Y Pablo estaba presente mirando cómo lo lapidaban, como verificando que realmente esté bien muerto. Entonces, Pablo era un tipo bravo, ¿no? Era un tipo
que realmente los cristianos le tenían miedo. De hecho, cuando él se fue a unirse a la iglesia y a contar su testimonio y todo eso, no le creían, ¿no? Como que no lo querían recibir porque era Pablo el perseguidor. Pues. Podrían creer de que estaba haciéndose para descubrirlos y matarlos a todos. Pero vean esa historia de redención de parte de Dios. Una persona que ha luchado contra la iglesia, después Dios cambia todo su pasado y ¿qué hace? Lo convierte en el líder de la iglesia y el más grande plantador de iglesias del primer siglo. Ese era Pablo. Yo siento mucho ese deseo de Pablo de ponerse en el lugar del otro, de transmitir compasión por los pecadores, no juicio, como muchas veces han utilizado ese pasaje, sino es como de los cuales yo soy el peor. Pensemos mucho eso cuando veamos a las personas que están haciendo las cosas muy contrarias a lo que Dios quiere que hagan. Luego Pablo también nos dice: peleemos la buena batalla. No sé si se acuerdan. O sea, utiliza en varias ocasiones utiliza como que un lenguaje militar. O sea, como que trata a Timoteo como soldado y también como hijo, ¿no? ¿Se acuerdan que mencionábamos de cómo Pablo amaba a Timoteo y Timoteo amaba a Pablo como un padre, pero al mismo como un superior militar? O sea, Pablo le decía a Timoteo: anda para allá, y Timoteo, ¿qué hacía? Lo hacía, ¿no? Y por eso es que Pablo confiaba tanto en Timoteo también, porque era alguien que realmente tenía una actitud superior en cuanto a los demás de la iglesia. ¿Se acuerdan que Timoteo, que en la carta a la iglesia de Filipo, Pablo dice a la iglesia: quiero enviarlos a Timoteo porque no he encontrado a ninguno que tenga mejor ánimo que el de él? Entonces Timoteo era una persona realmente admirable en la relación del apóstol Pablo. Y yo creo que esa relación debemos anhelar entre nosotros, ¿no? En cuanto a la iglesia, ¿no? Porque esto es lo que Pablo nos muestra, Dios nos muestra a través de Pablo en esta carta, ¿no? Ese amor tan honesto, tan genuino, y al mismo tiempo esa disciplina de pelear la buena batalla. A veces nosotros renegamos por tonterías. A veces nosotros ponemos pretextos en nuestro compromiso con Dios por tonterías. O sea, yo no me imagino un ejército diciendo: ay, me molesté porque tal persona me habló mal. O sea, eso no es de soldados. O sea, yo a veces no me imagino diciendo, no sé, en un ejército: llegué tarde porque, no sé, no me organicé en el ejército. ¿Qué pasa? Te botan o te castigan, ¿no? No sé si los que bicicletean bueno, yo soy el único que bicicleteo por ahí. Te castigan. Tú escuchas los gritos así en las noches, ¿no? Cuando los castigan, los llevan como los golpean y esas cosas. ¿Cómo? Los hacen comer perros. Los hacen matar perros, dicen, ¿no? Pero eso no es un castigo, eso es parte del entrenamiento. Pensemos nuestro servicio a Dios realmente como un ejército. Esa es la analogía que usaba Pablo. Y el ejército hace 2000 años era terriblemente más drástico que el ejército ahora. Entonces, imagínense el peso del mensaje de Pablo para Timoteo. O sea, el nivel de concientización de hagamos esto como si estuviéramos peleando, porque realmente estamos peleando una batalla. ¿Qué tal carácter de la iglesia del primer siglo? Que yo creo que fue mucho lo que hizo que sobreviva a tanta persecución. Yo no sé qué pasaría si ahorita los que estamos aquí estuviéramos viviendo un contexto así. ¿Seríamos cristianos? ¿Realmente estaríamos dispuestos a ser esos soldados que entregan sus vidas literalmente? Que están dispuestos a ser torturados, a estar dispuestos a, como Timoteo, que te apaleen y agonizar por 3 días, o estar 2 veces encarcelado, infinidad de veces latigado como Pablo, y al final cuando lo están llevando a decapitar dice: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, una corona de justicia esperando está por mí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito anhelo. Yo creo que ese es el anhelo más grande de todo cristiano, ¿no?
que en el último momento de nuestra vida nosotros pensemos en que vamos a escuchar a nuestro Señor decirnos buen siervo y fiel. Ese es el mensaje que Pablo busca meter así en la iglesia que se está desviando, que se está dejando llevar por tonterías y cosas así. ¿Qué otras cosas hemos visto hasta ahora? ¿No? Hasta ahora que he mencionado, Cristo es nuestra esperanza, no prestarle mucha atención a fábulas y gente que dice pavadas. Que de los pecadores seamos humildes, nosotros somos peores. Spurgeon, no sé si se acuerdan que él decía así: si alguien pinta un cuadro moral de ti, alégrate, porque probablemente le faltaría unas buenas pinceladas de negro para acercarse más a la realidad. Es cierto. Peleemos la buena batalla. En el capítulo 2, ¿de qué habla el capítulo 2? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un par de semanas. No, la semana pasada. La antepasada. Claro, la antepasada, ¿no? Cuando vino Wendy. Sobre la oración, ¿no? Dice 4 cosas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué eran las rogativas? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Las rogativas era como que un término que se utilizaba cuando tú hacías una petición a una autoridad, un emperador, un César o algo así, ¿no? Que realmente tú en algunos casos tenías que arrodillarte para hablar con esa persona, o en algunos casos tenías que echarte boca abajo en el piso como signo de humillación ante un emperador. Entonces, esa actitud de suma humildad delante de una autoridad. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo es que esa actitud misma era la que nosotros deberíamos de tener al dirigirnos a Dios. Una actitud de respeto sumo, una actitud de entender que estamos hablando con el Creador del mundo. Luego dice también oraciones, que se refiere a las oraciones que las personas hacemos comúnmente, ¿no? Que tal vez es lo más cercano a la oración que la gente tiene en sus cabezas, ¿no? De pedirle cosas, de pedir perdón o cosas así. Y luego hablaba de peticiones. ¿Sí? Rogativas, oraciones, peticiones. Y estas peticiones tenía que ver también con la palabra intercesión. Que la intercesión era cuando tú abogabas por otra persona delante de un juzgado. Como que defendías a alguien en un juicio. O incluso te ponías en el lugar de esa persona. Y termina diciendo con acciones de gracias. Como que al final toda nuestra oración debe estar llena de gratitud. A veces nosotros decimos: Dios, pucha, tengo esto, ayúdame con esto, por favor, yo quisiera que esto cambie, pero si no cambia, igual gracias, porque tu voluntad es mayor. Entonces hablaba mucho de que de someter nuestros deseos al deseo de Dios, y que al final los planes de Dios son mejores que los nuestros. Martín Lutero decía así: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Entonces, cuando oremos, si bien Dios quiere que pidamos cosas, al final reconozcamos que Dios va a hacer lo que quiere y que lo que Él quiere hacer es bueno. A veces Él nos responde con un no, y ese no es mejor de lo que nosotros queríamos. Entendamos mucho eso y agradezcamos eso. Entonces eso hace, yo creo, que vivamos la vida con otra actitud, de que nos quejemos menos, de que vivamos más positivamente también, de que realmente disfrutemos cada momento, porque a veces por quejarnos de las cosas malas nos olvidamos de agradecer por las cosas buenas, que son miles. Y sí hay un deseo de Dios hacia nosotros que vivamos una vida agradecida, no porque somos simples positivistas, sino porque realmente sabemos en quién confiamos y en quién creemos. Una
muestra de que realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo es cuando tenemos paz en medio de los problemas. A ver, ¿qué más hemos leído hasta ahora? La semana pasada, que Timoteo dice unas cosas, Pablo dice unas cosas bastante fuertes, ¿no? Bastante sexistas, ¿no? Que dice: la mujer calla en la congregación, aprende en silencio, que se vista decorosamente, y ese tipo de cosas así que la gente suele sacar de contexto y utilizarla incorrectamente, ¿no? Entonces Pablo habla sobre los problemas que estaban teniendo los hombres en la iglesia, que eran unos resentidos, unos pleitistas que parecían así niñitos de inicial, hombres inmaduros, orgullosos, ¿sí? Y también habla de que las mujeres estaban bastante rebeldes a la autoridad de la iglesia, ¿no? Que hacían que las reuniones sean desordenadas y un montón de cosas así. Entonces Pablo también busca como ordenar un poco de los roles complementarios del hombre y la mujer en la iglesia. Y entender de que el hombre y la mujer por iguales, somos ante Dios todos por iguales, pero que Dios sí nos dio con habilidades distintas que se complementan y hacen equipo. Entonces Pablo buscaba eso, ¿no? Entonces buscaba que los hombres, dice así, levanten manos santas, sin ira ni contienda, ¿se acuerdan? Y que las mujeres sean decorosas, se vistan con modestia, que sean mujeres piadosas, dice. Entonces, pasaba que los hombres no querían ser ayudados y que las mujeres no querían ser ayudadas. ¿Qué nos dice un hombre que no quiere ser ayudado? Que quiere ser autosuficiente y no quiere recibir ayuda de nadie. Orgullo y autosuficiencia, yo creo, ¿no? ¿Y qué nos dice una mujer que no quiere ser ayuda? Yo creo que orgullo y autosuficiencia. Entonces, los hombres y las mujeres expresamos esas deficiencias de diferentes maneras. Y Pablo aquí lo que está corrigiendo es tanto a los hombres como a las mujeres de la iglesia. Y Pablo termina como que buscando de que cumplamos nuestros roles. Que el hombre realmente sea la cabeza del hogar, que realmente ame a su mujer, que realmente dé seguridad, y que la mujer realmente sea una ayuda idónea del hombre. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Es todo lo que hemos visto? ¿O gran parte de lo que hemos visto? Yo quería leer hoy día el capítulo 4, ¿sí? Y mencionar que el capítulo 3 habla de los requisitos para los obispos y para los diáconos. Que básicamente eso se repite en varios puntos, que es no dados al vino, no mujeriegos, ese tipo de cosas, ¿ya? Vamos a saltearnos al capítulo 4, vamos a analizar todo el capítulo. Ya, a ver, lo voy a leer, ¿ya? Capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16, todo el capítulo. Dice, de título yo lo tengo como predicción de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por todo lo que Dios creó es bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene proveza de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Señor de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. A ver, este capítulo pareciera que él está tocando tres puntos. El primer punto es que hay malos líderes, ¿sí? Porque él comienza diciendo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Luego él comienza a decir, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces él está diciendo que también hay buenos líderes. Y luego él termina, a partir del versículo 11 por ahí, como que unos consejos más personales. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice. Entonces, este capítulo pareciera que lo podríamos dividir así, ¿no? Malos líderes, buenos líderes, ninguno tenga en poco tu juventud. La apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿A qué le suena la palabra apostasía? Una palabra novedosa, ¿no? Innovadora. ¿Tiene algo que ver con los apóstoles? No tiene nada que ver con los apóstoles. ¿Qué más? Renegar de la fe. O sea, va por ahí. Tiene que ver con... O sea, la palabra apostasía no necesariamente es de contexto de fe, ¿no? Pero también se puede ser apóstata con la fe, ¿no? Significa la palabra apostasía, que viene del griego apostasía. No es floral. Es una palabra griega que no ha sido transformada por el tiempo. Dice, un desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, en el contexto religioso, un abandono o abuso de fe, ¿sí? O sea, la apostasía, hay apostasía política. Por ejemplo, estás dentro de un partido y te rebelas a la filosofía del partido, ¿sí? A la organización, a la estructura, al énfasis político, ¿no? Esa palabra era usada en ese contexto político, ¿no? Pero en este caso él lo está usando en un contexto religioso, ¿no? De personas que de alguna manera se habían desviado y se habían rebelado a lo que los discípulos estaban enseñando, ¿no? Y que no necesariamente querían salirse de la iglesia, ¿no? Porque era como... podría ser de que tú digas, sabes que yo no quiero hacer nada, y te vas y la gente te buscaba, pero si tú querías perseverar, al final la Biblia dice que los entregaban a Satanás, ¿no? Como para que hagan lo que quieran y ya no eran considerados más parte de la familia de Cristo. Pero lo que ellos querían era oponerse a ese sistema organizacional, religioso, lleno de principios, lleno de normas éticas, lleno de acuerdos, y que tenía la iglesia en el primer siglo. Entonces se oponían a las doctrinas y se oponían también a la organización. Yo creo que ahora la Biblia dice de que, bueno, comienza diciendo los postreros tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los postreros tiempos? A veces lo tomamos como una profecía, ¿no? Como que antes de que acabe el mundo todo va a ser apostasía y que la iglesia se va a desviar y todo eso. Pero en realidad nosotros vemos apostasía en la Biblia. O sea, que la Biblia dice algunas personas que se volvieron apóstatas. Entonces por eso nosotros podemos entender que cuando dice postreros días se está refiriendo más que los postreros días comienzan cuando Jesús se va al cielo. O sea, Jesús se va al cielo, ahí comienzan los postreros días.
y que se extiende hasta el día de hoy. Entonces nosotros vemos durante toda la historia de que ha habido apostasía, de que ha habido gente que se ha desviado de la doctrina de Dios, de la Biblia, y que muchas veces justifican lo que ellos creen a través de sus propias opiniones. Y la exhortación de Pablo se extiende hasta nosotros hoy, de que tengamos cuidado con ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la forma de tener cuidado de la apostasía? ¿Quién me da algún ejemplo? ¿Cómo podemos cuidarnos de esa rebelión, de esas doctrinas que contradicen los principios de Dios y todo eso? Conociendo la Biblia, ¿no? Estudiando la Biblia, ¿no? Compartiendo con la iglesia, teniendo un deseo genuino de aprender. Porque muchas veces nosotros hemos sido recibidos por el cuerpo de Cristo, pero aún no nace en nuestro corazón ese deseo genuino de crecer en Dios. Hay malos líderes y a veces seguimos a malos líderes. Dios quiere que nosotros seamos celosos con su verdad. Eso es lo que nos dice la Biblia aquí en este libro, ¿no? Y bueno, les dije, la primera parte era hay malos líderes. Y la segunda parte es hay buenos líderes, y no solamente dice hay buenos líderes, sino Pablo está queriendo que Timoteo sea uno de esos buenos líderes y que se extiende a la iglesia y se extiende a nosotros. O sea, si es que hay una realidad de que hay personas que están apostatando en la fe, rebelándose ante la palabra de Dios y enseñando cosas que no son correctas, Dios nos dice, tú sé un buen líder que usa correctamente la palabra de verdad. Dice cosas así. Si esto enseñas a los líderes, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Y comienza con los consejos: desecha fábulas, ejercítate en la piedad. Y luego dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Pablo? ¿Por qué está diciendo el ejercicio corporal es poco provechoso? ¿Qué piensan? Por los bandidos, porque los que se van a pichanguear después terminan con... ¿no? ¿Por qué creen que Pablo está diciendo que el ejercicio corporal para poco es provechoso? Claro, él primero está diciendo, está hablando en un contexto, ¿no? Está como que comparando. Está que dice así, miren, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es poco provechoso. O sea, está haciendo una comparación entre lo provechoso que es ejercitarse en piedad y lo provechoso que es ejercitarse corporalmente. Entonces, si ponemos acá los beneficios que tiene para ti ejercitarte en la piedad y los beneficios que tiene para ti ejercitarte físicamente, está diciendo de que lo mejor es ejercitarse en la piedad. O sea, no está diciendo que no se ejerciten corporalmente. Está diciendo que si tú valoras el ejercicio corporal, tienes que valorar muchísimo más ejercitarte en la piedad y ser personas piadosas. Entonces, ¿cómo ejercitamos una vida piadosa? ¿O qué se nos viene a la cabeza cuando decimos esta persona es una persona piadosa? ¿Quién me da una respuesta a eso? ¿Es una persona con mucho temor a Dios? Una persona con mucho temor a Dios, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué tiene empatía? ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. ¿Qué más sería una persona piadosa? La palabra piadosa viene de la palabra... ¿Quién me dice? ¿A qué le suena ser piadoso? ¿A qué palabra? Cuidador. ¿No? ¿Cómo? Cuidador. Puede ser cuidadoso, pero hay una palabra como que más cercana. ¿Piedad?
¿Y qué es la piedad? ¿Qué es tener piedad? ¿Quién me dice? Ser compasivo, ser bondadoso. Entonces, ¿cómo sería una persona piadosa? Una persona temerosa de Dios, una persona compasiva, una persona que se preocupa por los demás, una persona, yo creo que sirve con un buen corazón, una persona humilde, ¿sí? Una persona que cumple con los principios que Dios quiere de los buenos soldados de Jesucristo. Entonces, y está diciendo que la piedad se puede ejercitar. O sea, no es algo con lo que naces. O sea, no es que de pronto eres o no eres. Es algo que lo puedes ejercitar y lo compara con el ejercicio físico. Entonces aquí Dios nos está confrontando y diciendo: ejercitémonos en la piedad, ejercitémonos en las buenas obras. Realmente somos compasivos, realmente somos amorosos, realmente somos perdonadores, realmente somos personas que influyen positivamente en el entorno de cada uno. Realmente nosotros hacemos de ese lugar un mejor lugar, en el lugar en el que estamos. Yo creo que un cristiano debe cambiar su entorno. De que si de pronto te ponen en un ambiente, ese ambiente tiene que cambiar porque tú estás alumbrando ese lugar. Creo que eso es ser luz y sal del mundo. Eso es llevar una vida piadosa, ¿no? Y a veces es como: uy, la verdad tengo mal carácter, soy una persona difícil, me llegan los demás y todo eso porque hemos vivido una vida complicada. Pero Dios que dice: ejercítate en la piedad. ¿Cómo? Comienza poco a poco, ¿no? Proponte metas de cómo servir al del costado, ¿no? Cómo ser más servicial. Antes no compartías todo tu conocimiento con nadie, ahora compártelo. Antes te ibas a almorzar solo todos los días, ahora dile a alguien que te acompañe. No sé, hay muchas cosas de la manera como nosotros podemos realmente desarrollar vidas piadosas. Antes, cuando faltaba tu compañero, no te importaba, ahora que te importe. Esas son vidas piadosas. Antes, de pronto, tomabas el cristianismo de una manera muy ligera, ahora tómalo más en serio. Eso es ejercitarte en una vida piadosa. Luego Pablo continúa, ¿no? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Dice: pues tiene promesa para esta vida y para la vida venidera. Versículo 12, que es como que ese versículo que las mamás cristianas los imprimen y los pegan en los cuartos de sus hijos adolescentes, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, tu mamá era muy importante. Te regalaba así un cuadrito así: honra a tu padre y a tu madre. No, pero por ejemplo hay el verso, yo he visto en las librerías cristianas que hay esos cuadritos que dicen: padres, no exasperen a sus hijos. ¿Lo has visto? Y bueno, y el versículo que sigue es: hijo, honren a sus padres, ¿no? Claro, sí, había que... el verso, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y eso es interesante porque usualmente la gente tiene como que un concepto estándar de lo que es ser joven. Y muchas veces no es muy positivo. A veces la gente dice: no sé, pues la adolescencia es porque todo adolece, juventud, inexperiencia, ¿no? Y te menosprecian por tener menos edad, por estar en un determinado rango de edad, ¿no? Entonces, Pablo que dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Otras versiones de la Biblia dicen que ninguno te menosprecie por ser joven, que nadie te tome a menos por ser joven, ¿no? Pero no es solamente decir, o sea, el versículo no termina ahí, o sea, tu actitud no debe ser oye, no me menosprecies, ¿no? Sino es como que tú les vas a callar la boca a los demás, ¿cómo? Siendo ejemplo. Entonces, yo me acuerdo que cuando, no sé, hace
hartos años, así, y no sé, pues, tribus urbanas, metal, y el metal cristiano y ese tipo de cosas. Y en las iglesias fue chocante muchas veces eso. Y que la gente de pronto por vestirte de una manera, por el pelo de una manera, por un tatuaje, por un piercing, esas cosas, ¿cómo? Claro, te decían muchas cosas, pues, ¿no? Y yo creo que este versículo alimentaba mucho la pasión de la gente que buscaba alcanzar a personas distintas a la iglesia, al promedio de iglesia, ¿no? Y era como que sé ejemplo de los creyentes. O sea, ¿quieres que no te menosprecien, que no te prejuzguen, que no te juzguen, que no te tomen a menos? Sé ejemplo. Y lo mismo pasa en todo lugar donde nos desenvolvemos. O sea, queremos realmente afectar positivamente, que no nos menosprecien y realmente ser buenos soldados y realmente ser personas que viven dignamente. ¿Cómo logramos eso? Siendo ejemplos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viviendo realmente queriendo ser ejemplares? De que estamos llamados a ser ejemplares, estamos llamados a ser ejemplares. Creo que ahí entra el que nosotros mismos tomemos decisiones. Y Pablo enumera algunas cosas, ¿no? Primero dice palabra. Amemos la Biblia. Y también interpretémoslos como que seamos personas de palabra. Cumplamos nuestros compromisos. Muchas veces el cristiano no le da valor a su palabra. Muchas veces tu sí no es sí y tu no no es no. Pero la Biblia que quiere que seamos personas de carácter y que cumplamos con las cosas que prometemos. Que si decimos sí a algo, lo hagamos. Que si decimos no a algo, no lo hagamos. Y seamos congruentes con eso. Y Pablo también exhorta a eso porque en la iglesia del primer siglo estaba pasando que estaban fallando los diáconos y algunos obispos. Los diáconos, ¿quiénes eran? Los que ayudaban en la decoración, por decirlo de alguna manera, del lugar de reunión. O sea, los que hacían que el lugar de reunión esté adecuado para hacer un culto. Claro, lo que hacen Aidú, lo que hacen ellos, eso es la diaconía bíblica. En realidad, todos los que estamos sirviendo en algún área somos diáconos, ¿no? Y los obispos, los pastores o los presbíteros eran los que se encargaban de enseñar la palabra. Entonces, pero si nosotros estamos haciendo un ministerio diaconal. ¿Por qué pasaba que eran relajados, pues, en la Biblia? En la iglesia de Éfeso. Y Dios que dice, ¿sabes qué? Escojamos mejor, realmente seamos ejemplos de esos ámbitos, ¿no? Realmente tomemos más en serio ese tipo de cosas y cumplamos con esos compromisos. Luego dice, conducta. ¿Cómo es una persona que es ejemplar en su conducta? Yo creo que es una persona que vive pensando mucho en su testimonio, que es una persona que vive viviendo con mucha pasión en cuanto a qué hábitos tiene que cambiar y en qué hábitos tiene que mejorar. Yo creo que definitivamente no es una persona perfecta, no es una persona que no se equivoca, pero es una persona que se siente ese deseo por ser mejor, ese deseo de que si te equivocaste hoy, mañana lo corriges. Y si te vuelves a equivocar, te vuelves a levantar. Esta yo creo que es una persona con una conducta ejemplar. No alguien que no se equivoca ni que no comete errores, sino alguien que si se cae 1000 veces, las 1000 veces se levanta. Y eso es lo que quiere Pablo, que nosotros seamos, ¿no? Luego dice que seamos ejemplo en palabra, conducta, amor. Y a mí, eso a mí, o sea, yo me saca así de todo el contexto y me hace como que pensar y volar así en la imaginación en cómo es una persona que es ejemplo en amor. Cómo amar ejemplarmente. O sea, ¿cuál es cómo llevamos eso a la práctica? Creo que en eso se centra todo.
Si nosotros amamos ejemplarmente, vamos a ser ejemplos de fe, de pureza, de espíritu, de conducta, de palabra. Dios resume sus mandamientos ¿en qué? En amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso está resumido todo. En esa vida ejemplar. O sea, el cristiano no debe ser reconocido principalmente por el ejemplo de responsabilidad o por su ejemplo de conducta moral. El cristiano debe ser reconocido por su ejemplo principalmente en amor al prójimo, en amor a Dios, en amor a su familia, a sus amigos, y eso se refleja en lealtad, en compromiso, en compasión, en ayuda, en solidaridad, etcétera, 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 ¿no? Y qué bonito es realmente cuando nosotros somos esos embajadores ejemplares del amor de Dios. Luego la del espíritu, fe y pureza. Y Pablo termina esta lista de cosas, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, ¿no? Dice, no descuides lo que tienes, lo que Dios te dio. Yo creo que ese versículo nosotros lo podemos hacer personales en diferentes aspectos. Dios nos ha puesto en nuestras manos muchas responsabilidades, partiendo del lugar en donde vivimos, partiendo del lugar donde estudiamos, partiendo por la iglesia en la que estamos, partiendo por el país, la ciudad, el barrio, la comunidad que nos rodea, y las habilidades que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para ser embajadores de Cristo en esos lugares. Entonces, dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuáles son esos dones que se está refiriendo a cada uno de nosotros que tenemos realmente? Y dice, no lo descuides. Y dice, no lo descuides, aquí es probable que lo estemos descuidando. Y es probable que los descuidemos constantemente, ¿no? Entonces, Pablo es muy claro con estos consejos. Nosotros, por ejemplo, los que servimos en la iglesia, son cosas que Dios nos ha encargado y que tenemos que cuidar. Y que muchas veces nos desanimamos, nos desmotivamos, nos cansamos. Hay motivos por el cual, nos desanimamos, nos desalentamos, nos frustramos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos exhorta a que no descuidemos el don que se nos entregó, el regalo que se nos entregó, el privilegio que se nos entregó, los talentos que se nos entregó. Si Dios nos dio habilidades, mejorémoslas, trabajémoslas. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Y dice, ocúpate en estas cosas, que es una lista larga, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el consejo yo creo que más duro que tal vez pudo recibir Timoteo, ¿no? Porque por un lado Pablo es como que adulador a Timoteo, dice, Timoteo, tú eres chévere, la verdad que tienes una actitud muy positiva, tú vas a ser el encargado de todo esto. O sea, Pablo le dice un montón de cosas bacanas que nosotros nos gustaría que nos digan, pero Pablo de pronto como que lo baja a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? Ten cuidado de ti mismo. O sea, no le dice, ten cuidado de las bandidas, no le dice, ten cuidado así de la gente, de tus malos amigos, de las drogas, de las fiestas. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Porque realmente, muchas veces, nuestro principal enemigo no es Satanás. Son nuestros malos deseos, son nuestro egoísmo, nuestra naturaleza que busca lo malo y todo eso. ¿Cómo? Nuestro lado oscuro. Exacto. Nuestro Homero malo. Nuestro Homero malo. Porque muchas veces nos cuesta escuchar más al Homero malo que al Homero bueno. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dos cosas. Porque no hay forma yo creo, de ser cuidadosos y cumplir todo eso sin unir las dos cosas. Sin ser conscientes de cómo vivimos y sin ser conscientes de cómo pensamos. Porque nuestros pensamientos son los que se vuelven nuestros hábitos. Entonces, nuestra filosofía de vida está alineada a la palabra de Dios. Nuestros deseos, nuestros anhelos están alineados a la palabra de Dios.
Las cosas que nos motivan y las cuales nos sentimos realmente agradecidos o deseamos, ¿están alineados en la palabra de Dios? Lo natural es que nosotros nos rebelemos a eso. Pero Dios nos llamó y milagrosamente nosotros hemos decidido seguir el camino de Cristo. Pero nos dice, ten cuidado de ti, porque el principal peligro para ti eres tú. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta lectura? Seamos ejemplos, hombres de Dios, mujeres de Dios, realmente seamos ejemplos en amor, realmente seamos compasivos, realmente seamos personas de palabra, seamos personas que cumplen lo que se comprometen, seamos personas que realmente llevan una vida ya de que si te equivocas una vez, mañana te levantas, si te equivocas de nuevo, te vuelves a levantar. Seamos personas agradecidas, personas que aman la palabra de Dios y que entienden de que el principal problema de nosotros somos nosotros. Somos nosotros mismos. Y que a veces por desconocimiento de nosotros mismos es que hacemos las cosas mal. Cuando nos hacemos caso a nuestros bajos deseos, a nuestras tentaciones que nacen de nuestro mal corazón, es cuando hacemos las cosas mal. A veces le echamos la culpa a los demás y yo creo que afecta, pero al final cuando tú decides es porque tú le hiciste caso a tu carne. Y cuando te acercaste a personas negativas a ti, es porque tú hiciste caso a tu carne y a tu deseo de estar con personas negativas. Y cuando te dejas influenciar es porque tú estás haciendo caso a tus deseos en lugar de tú alumbrar a esas personas que necesitan de Dios. Entonces, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don, o sea, crezcamos con los dones que tenemos. Tengamos cuidado de nosotros mismos y tengamos cuidado de la doctrina, de lo que estamos pensando. Porque muchas veces vivimos mal porque pensamos mal, porque tenemos malos conceptos que no reflejan una cosmovisión cristiana de la vida. ¿Estamos claros? ¿Sí? Timoteo es un libro lindísimo, con mucho contenido muy práctico. Y yo creo que el hecho de que Timoteo sea una persona joven con una responsabilidad de fundar una de las iglesias de las cuales el Evangelio comenzó hasta el día de hoy, es una responsabilidad de que si Dios se la dio a una persona como Timoteo, joven como nosotros, nos hace sentir identificados y también querer imitar esa buena conducta de Timoteo y aprender de los consejos de Pablo hacia Timoteo. Tomemos todo esto como para nosotros mismos, tomémoslo como de manera personal. Oramos. Gracias Dios por tu palabra, Señor, porque tú nos confrontas contra nosotros mismos y nos enseñas a cómo vivir esta vida que no es fácil vivir, esta vida que nos cuesta, que a veces no entendemos por qué pasan las cosas, que a veces tiramos la toalla y nos cansamos de pelear, Señor. Pero gracias porque a pesar de que somos necios, somos tercos, somos personas que hemos vivido lejos de ti, Señor, tú quisiste llamarnos, quisiste perdonarnos, quisiste morir por nosotros y darnos una nueva oportunidad y que tus misericordias se renuevan cada mañana, Padre. Gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Y nuestro corazón realmente se conmueve, se achica, se siente mal por tanto amor a veces. Tanto amor inmerecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no solo nos rescataste, no solo nos perdonaste, sino también nos diste un propósito, nos diste nueva vida y encima nos quieres usar para tu reino, para extender tu reino, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande de poner sobre nuestras manos tu reino. Gracias por querer que nosotros seamos los que mostramos tu amor al mundo. Gracias porque tú quieres que nosotros seamos los que consolamos, los que alumbramos, los que abrazamos a las personas, los que les decimos, ¿sabes qué? Hay esperanza. Los que mostramos que realmente Dios cambia. Y los que realmente se puede vivir una vida santa. Una vida como tú quieres que se viva.
Gracias porque tú quieres mostrar al mundo que realmente se puede vivir plenamente en este mundo. Gracias porque tú quieres que nosotros mostremos que se puede tener paz en el corazón cada noche. Gracias, Señor, porque tú quieres que mostremos que se puede tener paz aún en los momentos más difíciles. Aún cuando todo parece que está fregado y que no hay más alternativas ni nada, podemos realmente mostrar al mundo que hay otro camino, que es un camino difícil, pero es el único camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, el perdón y la realidad, a la real paz y real alegría en el corazón. Ayúdanos a cuidarnos de la apostasía, de las doctrinas equivocadas. Queremos amar tu palabra y defenderla. Y queremos que cada uno de los que estamos aquí seamos esos líderes que son ejemplo en amor, en palabra, en conducta, en fe y en pureza, Señor. Y que realmente la gente pueda reconocernos por el amor que irradiamos. No por las marchas que hacemos, no porque somos así contestatarios con el sistema, con la moral, que defendemos supuestamente la familia o cosas así, sino que somos personas que llamamos la atención por el amor honesto, genuino que irradiamos hacia el mundo, hacia la creación, hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia, hacia nuestros compañeros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Queremos serlo, ¿sí? Queremos vivir apasionadamente esa vida donde el propósito más grande es glorificarte a través de cómo te amamos a ti y cómo amamos a las personas. Que eso, Señor, se refleje principalmente en nuestro compromiso con tu obra en toda área. Tanto el llamado que tenemos de levantar esta iglesia, y tanto como el llamado que tenemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en cada paso que damos, en cada lugar al que visitamos, en cada viaje que hacemos. Que realmente vivamos comprometidos con tu reino y que eso se refleje en todo lo que hacemos para ti. Desde levantarnos, desde cada conversación que tenemos, hasta nuestros compromisos aquí dentro de la iglesia local. Ayúdanos a cuidarnos de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestros deseos, en lo que queremos. No permitas que seamos personas que no escuchan consejos, personas que no buscan vivir de acuerdo a tus principios, que no buscan someterse a la autoridad de la iglesia, que no buscan realmente ser corregidos, ser exhortados, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a realmente crecer y ser personas ejemplares. Te amamos y gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tus misericordias son nuevas todos los días de nuestra vida. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.